El sol comenzaba a descender lentamente sobre las aguas infinitas del Caribe, y Tulum se transformaba en un escenario casi sagrado. El cielo se pintaba de naranjas intensos, rojos ardientes y violetas suaves, como si un pintor invisible hubiera decidido exhibir su obra maestra justo en ese instante. La brisa traía consigo el aroma salado del mar mezclado con un dejo de flores tropicales que parecían esconderse entre la vegetación cercana. Cada ola que golpeaba la costa lo hacía con una cadencia hipnótica, como si el océano supiera que estaba marcando el ritmo de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Entre las ruinas ancestrales que se erguían con dignidad, testigos silenciosos de civilizaciones perdidas, el ambiente respiraba misterio y destino. Todo en aquel lugar parecía cargado de un simbolismo invisible, como si los dioses antiguos hubieran decidido colocar a cada visitante en el lugar exacto, en el momento preciso, para que viviera una revelación que no estaba escrita en ninguna guía turística. Camila había llegado a Tulum con la intención de desconectarse del ruido y la rutina que la consumían en la Ciudad de México. Era una mujer acostumbrada a la soledad buscada, de esas que encuentran refugio en un libro, en un cuaderno o en la contemplación silenciosa de un paisaje. Con un pequeño diario en la mano, donde solía escribir pensamientos dispersos que después se convertían en relatos, y con su cámara colgada al cuello, caminaba lentamente por las ruinas mayas, sin prisa, como si quisiera absorber cada fragmento de historia en sus venas. No era como los demás turistas que se apresuraban a fotografiar todo para después seguir adelante. Ella se detenía en cada piedra, en cada sombra, en cada rastro de lo que alguna vez fue un centro sagrado. Sentía que aquellas murallas guardaban una energía que solo podía percibirse con el corazón abierto, una vibración que no dependía de la fe ni de la ciencia, sino de algo mucho más profundo y ancestral. Y en ese instante, mientras acariciaba con la mirada un muro desgastado por el tiempo, sintió un escalofrío, no de miedo, sino de certeza, como si el lugar mismo estuviera a punto de revelarle algo. El murmullo de voces extranjeras y risas lejanas quedó suspendido cuando escuchó, detrás de ella, una voz masculina que rompió la quietud con una pregunta inesperada. ¿También sientes que las piedras hablan? La frase flotó en el aire como un susurro, pero cargada de una fuerza extraña, como si hubiera sido pronunciada en el momento exacto en que debía escucharse. Camila se giró con cierta sorpresa y se encontró con unos ojos oscuros, profundos y observadores, que parecían escrutarla más allá de la superficie. El hombre que la miraba era alto, con la piel bronceada por el sol caribeño y una cámara profesional colgando del hombro. No tenía la actitud típica del turista curioso. Más bien parecía un explorador que buscaba algo distinto, algo intangible que no se encontraba en las postales. Por un instante, Camila no supo si responder o simplemente guardar silencio, pero su corazón le dio la respuesta antes que su mente. Esa frase era demasiado precisa, demasiado íntima, como para ignorarla. Sonrió con cierta timidez, ocultando la sorpresa de escuchar verbalizado exactamente lo que había estado sintiendo segundos antes. Tal vez no hablan, contestó con voz baja pero firme, pero estoy segura de que guardan historias que no podemos ignorar. El hombre asintió lentamente, como si su pensamiento hubiera encontrado un reflejo exacto en ella. Lo que siguió fue un silencio breve, pero no incómodo. Al contrario, era un silencio lleno de significado, un puente invisible que acababa de tenderse entre dos desconocidos que, de alguna manera, ya no lo eran tanto. Él se presentó como Alejandro, un fotógrafo que llevaba meses recorriendo la Riviera Maya en busca de algo más que simples paisajes. Sus palabras tenían un ritmo pausado y seguro, su voz profunda contrastaba con la brisa ligera que soplaba entre los muros. Hablaba de la luz como si fuera un ser vivo, de los colores como si tuvieran alma, y de las emociones como si fueran capaces de quedar atrapadas en un lente para siempre. Camila lo escuchaba con atención, fascinada, casi olvidando que lo acababa de conocer. Había en él un aura de misterio, de alguien que carga historias en los ojos y secretos en los silencios. Ella, que siempre había preferido observar desde las sombras, se sorprendió a sí misma disfrutando de estar bajo esa mirada que parecía querer entenderla así. La conversación comenzó a fluir de manera natural, como si ambos hubieran estado esperando años para encontrarse en ese lugar exacto. Camila le confesó que escribía relatos breves inspirados en los sitios que visitaba,
pequeñas historias que le daban sentido a lo que veía. Alejandro sonrió con complicidad y dijo que quizás sus fotografías y sus palabras estaban destinadas a unirse, porque lo que él atrapaba con la lente era lo mismo que ella perseguía con la pluma. Instantes que no deberían morir en el olvido. El diálogo los envolvió de tal manera que dejaron de escuchar a los demás. Los pasos de los turistas se desdibujaron. Las voces quedaron lejanas y la ruina se convirtió en un universo habitado solo por ellos dos. El sol, ya casi en su ocaso, bañaba sus rostros con un resplandor dorado que parecía elegido para esa escena. Alejandro levantó su cámara y con una mirada pidiendo permiso, inmortalizó el instante en que Camila rozaba con sus dedos una piedra antigua, como si tratara de descifrar sus secretos. El clic del obturador sonó como un sello invisible, un pacto no pronunciado pero comprendido. Camila lo miró sorprendida, con un ligero rubor en el rostro, pero lejos de molestarse, sintió que algo dentro de ella se encendía con esa atención inesperada. Era como si Alejandro hubiera visto algo en ella que ni ella misma había descubierto todavía. El tiempo se desvaneció entre palabras y miradas, hasta que un guardia del sitio arqueológico anunció que las ruinas estaban a punto de cerrar. Fue entonces cuando ambos comprendieron que habían pasado horas juntos sin siquiera darse cuenta. Ninguno quería despedirse, no todavía. Alejandro fue el primero en romper la incertidumbre. Propuso caminar hacia la playa cercana, donde el mar les ofrecería una cara distinta bajo la luz de la luna. Camila dudó unos segundos, como si una parte de ella quisiera resistirse a lo que ya estaba sucediendo, pero otra parte, más fuerte, la empujaba hacia adelante. Y así, con una mezcla de nerviosismo y expectación, aceptó la invitación. 9. El descenso hacia la arena fue acompañado por un silencio distinto al de antes. Un silencio cargado de promesas, de preguntas que aún no tenían respuesta. La playa de Tulum se desplegaba ante ellos como un escenario cinematográfico, con la espuma blanca iluminada por los últimos reflejos del crepúsculo y las palmeras recortando su silueta contra un cielo en transición. Camila sentía que cada paso que daba la llevaba a un lugar más profundo, no en el espacio, sino en ella misma. Era como si el destino la hubiera conducido hasta ahí no solo para contemplar ruinas, sino para encontrarse a sí misma a través de alguien más. La noche comenzaba a cubrir el cielo con su manto estrellado, y la luna se alzaba lentamente, bañando el mar en destellos plateados. Alejandro y Camila caminaron junto a la orilla, dejando que las olas mojaran sus pies mientras intercambiaban miradas que decían más que cualquier palabra. Ambos lo sabían, aunque ninguno se atreviera a expresarlo en voz alta. Lo que estaban haciendo entre ellos no era un simple encuentro pasajero. Había algo más, una conexión que desafiaba la lógica, un magnetismo que los arrastraba sin remedio hacia lo desconocido. Y en ese instante, bajo el cielo inmenso de Tulum, empezó a escribirse una historia que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. La arena estaba fresca bajo sus pies descalzos, y cada ola que lamía la orilla dejaba un rastro brillante como si fueran huellas de plata bajo la luz de la luna. Camila caminaba al lado de Alejandro, intentando convencerse de que aquello no era más que un paseo casual, una extensión inocente de una charla interesante. Sin embargo, el ambiente se había vuelto demasiado íntimo para engañarse a sí misma. No había ruido de turistas ni voces ajenas que los distrajeran, solo el rugido hipnótico del mar y el canto lejano de algún ave nocturna. El silencio compartido parecía tener peso, como si guardara en el todo lo que no se atrevían a decir. Camila se sorprendía de cómo aquel extraño, al que apenas conocía, había logrado atravesar las barreras que siempre levantaba frente a los demás. Alejandro se detuvo un instante, clavando la mirada en el horizonte donde el mar y el cielo se confundían en la penumbra. Le contó que, para él, Tulum no era solo un lugar de paisajes hermosos, sino un espacio donde buscaba respuestas personales. Había viajado por muchas ciudades, había fotografiado montañas, selvas y desiertos, pero en ningún otro sitio había sentido esa extraña necesidad de quedarse, de escuchar lo que el viento y las piedras tenían que decirle. Camila lo escuchaba con atención, reconociendo en sus palabras un reflejo de lo que ella misma sentía pero nunca se había atrevido a verbalizar. Era como si Alejandro fuera una extensión de su propio pensamiento, un espejo que le mostraba las dudas y los deseos que había intentado esconder en su interior. Mientras avanzaban por la orilla,
Alejandro se atrevió a preguntarle qué era lo que buscaba en sus viajes, en sus escritos, en su aparente necesidad de escapar de la rutina. Camila tardó en responder, mirando al suelo como si allí pudiera encontrar la verdad. Finalmente confesó que escribía porque temía desaparecer, porque necesitaba dejar constancia de su paso por el mundo, aunque solo fuera en palabras que quizás nadie leería jamás. Alejandro la observó en silencio, y luego, con un gesto suave, levantó la cámara y le dijo que entonces él haría lo mismo, pero con imágenes. Esa confesión fue como una revelación. Comprendieron que ambos compartían la misma lucha, el mismo temor a la fugacidad de la vida, y que sus caminos, por más diferentes que parecieran, se cruzaban en un mismo punto. La conversación los fue envolviendo cada vez más, hasta que olvidaron el tiempo. Sentados sobre la arena, con las olas rozando sus piernas, empezaron a compartir historias de infancia, decepciones pasadas, sueños que parecían imposibles. Alejandro habló de un amor perdido que lo había empujado a dejarlo todo y buscar respuestas en sus viajes. Camila, de su incapacidad para quedarse mucho tiempo en un mismo lugar, de su miedo a enraizarse en una vida que no la llenara. Era extraño. Se habían conocido hacía unas pocas horas, pero entre ellos no había máscaras ni reservas. Era como si el escenario mismo los obligara a ser sinceros, como si Tulum funcionara como un espejo que reflejaba su esencia más pura. La luna se alzaba cada vez más, y el mar comenzaba a tornarse plateado, brillante como un espejo líquido. Alejandro tomó la cámara y fotografió a Camila mientras ella hablaba, capturando no solo su rostro iluminado por la luna, sino la intensidad de sus gestos, el fuego oculto en sus palabras. Ella fingió molestarse, pero en el fondo se sintió halagada. Nunca nadie había mostrado tanto interés en retratarla de una manera tan íntima. Más que una fotografía, aquella era una declaración silenciosa, un reconocimiento de que ella era parte de esa belleza que Alejandro buscaba eternizar. El ambiente comenzó a cargarse de algo más que simple atracción. Cada palabra parecía acercarlos un poco más. Cada silencio compartido era un paso hacia una frontera que ambos sabían que tarde o temprano iban a cruzar. Camila sentía un vértigo extraño, una mezcla de miedo y deseo que la envolvía como una ola. Nunca había creído en el destino, pero aquella noche todo parecía demasiado perfecto para ser casualidad. Alejandro, por su parte, no dejaba de observarla con esa intensidad que hacía difícil sostenerle la mirada. Era como si quisiera descifrarla, leerla como se lee un libro al que uno teme llegar a la última página. El viento arreció un poco, trayendo consigo el olor a mar y la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Alejandro se levantó y tendió su mano a Camila para invitarla a caminar de nuevo. Ella la aceptó sin dudar, sintiendo el contacto cálido de su piel y la corriente eléctrica que recorrió su cuerpo al tocarlo. No era un simple gesto de cortesía, fue un puente, una confirmación de que lo que estaba creciendo entre ellos era real y tangible. Caminaron juntos, con las manos apenas rozándose, y cada roce era como una promesa, como un susurro sin voz que decía: esto apenas comienza. En cierto momento llegaron a un rincón apartado de la playa, donde las palmeras formaban una especie de muralla natural y las olas golpeaban con más fuerza. Allí, protegidos por la penumbra y la soledad, se sentaron en la arena húmeda. Alejandro comenzó a contarle sobre sus viajes, sobre los lugares que había visto y las personas que había conocido. Pero sus palabras pronto se desviaron hacia algo más íntimo. Confesó que, pese a todos los destinos recorridos, nunca había sentido una conexión como la que estaba viviendo esa noche. Camila lo escuchaba con el corazón acelerado, sintiendo que cada palabra se instalaba en ella como un tatuaje invisible. El momento se volvió tan intenso que ninguno de los dos sabía cómo manejarlo. Había una tensión en el aire que podía cortarse con un suspiro, una fuerza que los atraía sin remedio. Camila sintió un impulso de levantarse y alejarse, de romper el hechizo antes de perderse en él, pero algo más fuerte la mantenía allí, clavada en el instante. Alejandro, por su parte, parecía debatirse entre su instinto de acercarse y el respeto por el espacio de ella. Era como un juego silencioso en el que ambos se ponían a prueba, midiendo hasta dónde eran capaces de llegar sin pronunciar palabra. La noche seguía avanzando, y con ella el vínculo se hacía más profundo.
No se trataba ya de un encuentro casual entre turistas en un lugar mágico. Era algo distinto, algo que escapaba de la lógica, que parecía tejido por hilos invisibles desde mucho antes de que se conocieran. Tulum no era solo un escenario, era el cómplice, el guardián de un secreto que se desplegaba frente a ellos. Y aunque ninguno de los dos se atreviera todavía a reconocerlo, ambos sabían que esa playa, esa noche y esa compañía se quedarían grabadas en sus vidas como un antes y un después imposible de borrar. El mar rugía con más fuerza a medida que la noche avanzaba, como si quisiera acompañar la intensidad que crecía entre ellos. La playa ya estaba casi desierta, y la brisa traía consigo un frío suave que se mezclaba con el calor de la tensión contenida. Camila y Alejandro permanecían sentados en la arena, pero la distancia entre sus cuerpos era cada vez más pequeña, invisible a los ojos pero abrumadora en los sentidos. Ella podía escuchar el ritmo acelerado de su propio corazón, tan fuerte que temía que él pudiera notarlo. En los ojos de Alejandro había un brillo distinto, uno que combinaba deseo y vulnerabilidad, y esa mezcla la desarmaba. Era como si todo el peso del universo hubiera conspirado para traerlos hasta ese instante, y ahora ambos estaban atrapados en una red invisible de emociones imposibles de detener. Camila se levantó lentamente, como si necesitara espacio para respirar. Caminó hacia la orilla y dejó que el agua helada del mar cubriera sus pies, buscando un alivio que en realidad no encontraba. Alejandro la siguió en silencio, con pasos seguros pero cargados de incertidumbre. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, ella sintió su presencia como una corriente eléctrica recorriéndole la espalda. No hacía falta verlo, su sola cercanía alteraba el aire, lo espesaba, lo volvía magnético. Alejandro, sin decir nada, extendió la mano y rozó suavemente el brazo de Camila, un contacto mínimo, pero que encendió dentro de ella una tormenta de emociones que llevaba años intentando controlar. El silencio que se instaló fue más elocuente que cualquier palabra. El mar rompía con violencia contra las rocas cercanas, pero ellos apenas lo escuchaban. Todo su universo se había reducido a ese punto de contacto, a esa chispa que amenazaba con convertirse en un incendio. Camila lo miró, y en su mirada había dudas, miedos y un deseo incontenible. Era la contradicción perfecta, quería huir y quedarse al mismo tiempo. Alejandro sostuvo esa mirada con firmeza, como si supiera que aquel instante no podía desperdiciarse, como si hubiera esperado toda su vida para encontrarse con ella en ese rincón escondido del mundo. Entonces, sin pedir permiso pero sin imponerse, Alejandro se inclinó lentamente hacia ella. Fue un movimiento calculado, casi ritual, como quien teme romper un hechizo demasiado frágil. Camila no retrocedió. Al contrario, se encontró avanzando hacia él, como atraída por una fuerza más grande que cualquiera de los dos. Sus labios se encontraron en un beso profundo, intenso, cargado de todo lo que habían callado hasta ese momento. No era un beso de presentación ni de juego. Era una confesión, un grito silencioso que decía «te encontré en medio de la vastedad del mundo». El beso se prolongó más de lo que pudieron medir, porque el tiempo dejó de existir. En ese instante no había pasado ni futuro, solo el presente absoluto que los consumía. Alejandro la sostuvo con delicadeza, temiendo que se desvaneciera, mientras Camila se aferraba a él con la urgencia de quien descubre un oasis después de caminar años en el desierto. Cada caricia, cada roce, era un reconocimiento mutuo, un pacto sellado bajo las estrellas que brillaban con furia sobre sus cabezas. Cuando finalmente se separaron, apenas unos centímetros, sus respiraciones entrecortadas se mezclaban en el aire, y la certeza de lo que acababa de suceder era demasiado fuerte para ignorarla. Camila sintió miedo, no miedo de Alejandro, sino de sí misma, de la intensidad con la que estaba viviendo algo que apenas había comenzado. Había pasado la vida construyendo muros para protegerse, pero esa noche bastaron unas pocas horas y un hombre desconocido para derribarlos todos. La miraba como nadie la había mirado antes, como si realmente pudiera ver más allá de la superficie, como si entendiera el lenguaje secreto de sus silencios. Alejandro, por su parte, estaba igual de desarmado. Había viajado por el mundo buscando capturar instantes irrepetibles, pero ahora se daba cuenta de que lo verdaderamente único estaba justo frente a él.
mirándolo con unos ojos en los que podía perderse sin miedo. El clímax de aquella conexión no estaba solo en el beso, sino en la entrega mutua de lo no dicho. Pasaron largos minutos abrazados en la playa, con las olas acariciando sus cuerpos y la luna bañándolos en un resplandor casi divino. Había una pureza en ese encuentro que lo hacía diferente, casi sagrado. Ninguno de los dos se atrevía a hablar, porque cualquier palabra parecía demasiado pequeña para contener la magnitud de lo que sentían. En cambio, eligieron dejar que sus manos, sus gestos y sus miradas construyeran un lenguaje propio, uno que no necesitaba traducción. Pero todo momento intenso lleva consigo la amenaza de lo efímero. Camila fue la primera en romper el silencio, con una voz temblorosa que revelaba tanto deseo como temor. Preguntó qué pasaría después, qué significaba todo aquello una vez que amaneciera. Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en el mar como si buscara allí las palabras correctas. Finalmente, con voz baja, admitió que no lo sabía, que no tenía un plan ni una respuesta clara. Pero agregó algo que la estremeció: lo único que sé es que no quiero que termine aquí. Esa frase, tan simple y tan honesta, fue como un ancla en medio de la incertidumbre, y Camila sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía entregarse al presente sin pensar en lo que vendría después. La intensidad del momento los llevó a caminar de nuevo por la playa, esta vez tomados de la mano, sin esconderse de lo que ya era evidente. La luna los acompañaba desde lo alto, iluminando cada paso como si bendijera su unión. Cada gesto, cada mirada, confirmaba que lo que habían vivido no era un accidente, sino un encuentro inevitable. Y aunque sabían que la madrugada traería consigo preguntas, dudas y quizás despedidas, en ese preciso instante se permitieron olvidar todo. Lo único real era el fuego que ardía en sus corazones y el eco de sus almas reconociéndose en la oscuridad. La noche se convirtió en testigo de una conexión que desbordaba cualquier explicación. Bajo el cielo estrellado de Tulum, en esa playa escondida entre ruinas y mar, Camila y Alejandro vivieron el punto más alto de un encuentro que había comenzado como una coincidencia y que ahora ardía como una llama imposible de apagar. Era el clímax de una historia que aún no tenía nombre ni destino, pero que ya había marcado a ambos de manera irreversible. El amanecer comenzó a asomarse lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos rosados y dorados que anunciaban el fin de la noche. La playa de Tulum, que horas antes había sido cómplice de sus secretos y refugio de sus emociones, ahora se revelaba en toda su claridad. El mar, tranquilo, reflejaba la primera luz del día como un espejo inmenso, y el murmullo de las olas se volvía más suave, como si también quisiera descansar después de haber acompañado su encuentro. Camila y Alejandro permanecían de pie, tomados de la mano, observando en silencio como el mundo despertaba. Era un momento cargado de belleza y de cierta melancolía, porque sabían que la luz traía consigo preguntas inevitables que la oscuridad había permitido posponer. Camila respiró hondo, llenando sus pulmones con la brisa fresca de la mañana, y sintió un nudo en el pecho. Parte de ella deseaba que la noche se repitiera eternamente, que el tiempo se hubiera congelado en el instante de aquel primer beso, bajo las estrellas, cuando nada más existía. Pero otra parte, más consciente, sabía que la vida rara vez concedía milagros tan prolongados. Volteó hacia Alejandro y encontró en sus ojos la misma mezcla de anhelo y temor. Ambos sabían que el amanecer no solo iluminaba el paisaje, sino también las dudas que cada uno había tratado de mantener ocultas. Alejandro fue el primero en hablar, con una voz ronca por el desvelo pero cargada de sinceridad. Le confesó que no tenía todas las respuestas, que no sabía si ese encuentro debía quedarse en Tulum como un recuerdo perfecto o si estaban destinados a extenderlo más allá de esa playa. Lo único que sabía era que no quería que ella desapareciera de su vida como una figura pasajera. Había viajado por el mundo entero buscando escenas que lo marcaran, pero nada lo había estremecido como aquella madrugada compartida. Sus palabras no eran promesas vacías, sino verdades desnudas, y Camila lo sintió en lo más profundo de su ser. Camila, por su parte, se debatía entre la razón y el corazón. La razón le gritaba que todo había sido demasiado rápido, que un amor nacido en una noche estaba condenado a desvanecerse con el sol. Pero el corazón le mostraba otra cosa, la intensidad con la que había vivido cada instante,
la claridad con la que Alejandro parecía haber entrado en su vida como si siempre hubiera pertenecido a ella. Le costaba aceptar que todo aquello fuera casualidad. Había algo en ese encuentro que desafiaba la lógica, como si el universo hubiera tejido cada hilo para que terminara en esa playa, frente a él. La despedida se convirtió en un tema inevitable, flotando entre ellos como una sombra que ninguno quería enfrentar. Alejandro tomó la cámara, la misma que había capturado instantes a lo largo de toda su vida, y la levantó frente a Camila. «Déjame llevarme tu mirada conmigo», le dijo con un tono suave, casi suplicante. Ella no se resistió, y en ese momento él tomó una fotografía que se convertiría en el recuerdo más valioso de su viaje. Pero lo que Alejandro no sabía es que, para Camila, la verdadera fotografía ya estaba impresa en su alma, el instante en que él la miró como nadie más lo había hecho. El sol terminó de alzarse, inundando la playa con una luz radiante que lo aclaraba todo. No había ya penumbras que los protegieran, ni rincones ocultos donde guardar sus dudas. Era hora de decidir si aquel encuentro quedaría como una joya secreta en la memoria, o si se atreverían a desafiar la distancia, las circunstancias y el tiempo. Alejandro tomó la mano de Camila una vez más, esta vez con más firmeza, y le dijo que quería verla de nuevo, que no importaba dónde ni cuándo, pero que esa historia no podía cerrarse con el amanecer. Camila lo miró en silencio, y aunque sus labios no respondieron, sus ojos brillaban con una promesa que iba más allá de las palabras. Caminaron juntos hasta la salida de la playa, despacio, como si cada paso prolongara el final. Al llegar al camino de piedra que los separaba de las ruinas, se detuvieron frente a frente. El beso que compartieron entonces fue distinto al primero, no tan urgente, pero más profundo, más consciente, cargado de la certeza de que, aunque el futuro fuera incierto, lo vivido esa noche los había marcado para siempre. Fue un beso de despedida y de bienvenida al mismo tiempo, un puente entre lo que había sido y lo que estaba por venir. Cuando finalmente se separaron, Camila vio cómo Alejandro se alejaba con su cámara al hombro, perdiéndose entre los turistas que comenzaban a llenar el lugar. Ella lo observó hasta que desapareció de su vista, con el corazón latiendo a un ritmo nuevo, diferente. No sabía si volverían a encontrarse, no sabía si aquella conexión resistiría la prueba del tiempo y de la distancia. Pero estaba segura de una cosa: esa noche en Tulum, esa playa bañada por la luna, había cambiado algo en lo más profundo de su ser. El eco de su encuentro permaneció en ella durante mucho tiempo, como un secreto que no podía contar pero que le daba fuerza en sus días más grises. Las palabras de Alejandro, su mirada, el calor de sus manos, todo seguía vivo en su memoria, recordándole que en cualquier rincón del mundo podía aguardarle un instante capaz de transformar su vida. Y aunque el futuro aún era incierto, Camila supo que jamás volvería a caminar por una playa sin pensar en Tulum, en el murmullo del mar, en la intensidad de una noche que no se parecía a ninguna otra. Así, entre la nostalgia y la esperanza, concluyó el capítulo de aquella madrugada, no como un final, sino como el inicio de algo que quedaba abierto, suspendido en el aire como una promesa. Porque hay historias que no terminan con un adiós, sino que se convierten en eternas precisamente por lo que dejan inconcluso. Y el encuentro en Tulum sería, para ambos, un recordatorio de que a veces basta una sola noche para despertar un amor capaz de desafiar el tiempo, el espacio y la razón.